buena tarde, compañeros. Vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con el tema de la cuestión de la parte que forzosamente tiene que ver con la cuestión de la adquisición del tema de derechos aduaneros. En ese sentido, lo que estamos visualizando es, entre otras palabras, un documento de la Biblioteca Jurídica de la UNAM, en donde se establece el tema del régimen jurídico por adquisición de inmuebles. Este régimen, en realidad, lo que empieza a generar, pues es una perspectiva de cómo es que se van gestando las cosas, pero en base a el tema de los regidores, el tema de los extranjeros que de alguna manera pues implica una responsabilidad que necesariamente, ¿no?, varía de lo que vimos la clase pasada en cuanto a la cuestión pues de los nacionales, en cuanto a la cuestión de las personas, pues ustedes todo el mundo conoce, y que pues entre otras palabras pues implica de alguna manera la relación pues la relación de los diferentes o de distintos regímenes jurídicos para los nacionales como para los extranjeros. La clase pasada vimos que el artículo 27 constitucional nos establecía ciertos supuestos que en teoría pues van a hacer o van a generar que las personas o los individuos estén en toda perspectiva de establecer, entre otras cosas, ¿no?, el poder enajenar o adquirir bienes. Pero esta regulación que vimos la clase pasada en cuanto al tema de nacionalidad y después vimos el tema de la propiedad, va a cambiar en base al uso de los extranjeros. Cambia, en realidad cambia y cambia bastante. ¿Por qué cambia y por qué de alguna manera pues, es diferente? ¿Por qué es distinta? Bueno, porque en esta situación lo que vamos a estar teniendo pues es el tema del régimen jurídico de adquisición de inmuebles para extranjeros. Y esto habría que comprenderlo, es completamente distinto a lo que conocemos para los nacionales, es decir, sí hay cierto cambio. Y en ese sentido, podremos decir que el régimen establecido en base a la legislación mexicana tiene que acomodarse para algunas actuaciones y para algunas especificaciones el tema de los extranjeros. Muchos de ustedes conocerán que, pues, en teoría, y así lo digo y lo manifiesto, en teoría, el derecho, mexicano implica forzosamente una restricción en el artículo 27 para la adquisición de bienes por parte de los extranjeros. Pero esta restricción no quiere decir que no puedan adquirir bienes, o sea, no quiere decir eso. También pueden adquirir bienes y precisamente de esto vamos a estar hablando el día de hoy en la clase. Fíjense, dice, hemos tomado por nombre para este pequeño trabajo el de régimen jurídico de la adquisición de inmuebles por extranjeros en la llamada soda prohibida, tanto porque creemos que es el que mejor refleja su contenido
como porque nuestro deseo es contribuir en la reducida dimensión de esta aportación a plantear un mejor panorama de las disposiciones legales dispersas que norman las actividades de quienes no son mexicanos en este fragmento del territorio nacional, observando a la vez aquellos tópicos que se relacionan con ese tema. Entendemos por régimen jurídico la suma de normas jurídicas o disposiciones normativas aplicables que establecen los derechos y deberes otorgados e impuestos a un conjunto de personas en los ámbitos espacial y temporal designados por quien dicta la ley de conformidad con la norma fundamental del Estado. Nos referimos, desde luego, al aludir al régimen jurídico a aquel que emana de nuestro derecho positivo mexicano. Llamamos zona prohibida a la franja de tierra que se extiende partiendo de las fronteras, 100 kilómetros adentro del territorio nacional y 50 kilómetros partiendo de las playas. Zona cual, ¿no? Zona cual está vedado a los extranjeros a adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas, de acuerdo al artículo 27 constitucional. Esta parte es muy importante porque esta situación ya nos está poniendo una limitante. La limitante, ¿no? Entre otras palabras, que pues literalmente vamos a tener en base, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Um, en base a la normativa de hasta qué punto los extranjeros pues pueden enajenar tierras, ¿no? Enajenar bienes y bueno, en esa dimensión resulta también una situación compleja en realidad, ¿no? Una situación que implica el hecho de tener eh, la, la oportunidad de adquirir, pero con cierta limitante. Y la limitante es esta, es decir, el tema de las playas. Y eso tiene que ver con un tema turístico que en un principio se planteó, pero que, siendo sinceros, hoy en día también también hoy en día también esta legislación ha sido en algunas partes flexible para que los extranjeros pues puedan adquirir bienes en estos territorios. Sobre todo, y de hecho, en realidad, el proyecto hotelero sobre las zonas limítrofes, que es la zona de Los Cabos en Baja California Sur, la zona de Acapulco y por otro lado la zona de Cancún, eh, está Cancún, está Playa del Carmen, Xcaret y ahora Tulum, que es otra zona que se empieza a empezar a gestar, pues implica forzosamente el empezar a determinar estas zonas geográficas en donde vamos a estar teniendo pues una oportunidad en donde pues básicamente el orden irrestricto de las cosas pues implica que estos extranjeros también puedan tomar participación de pues de ciertas zonas geográficas. En ese sentido, ¿no? Si bien es cierto que la Constitución pues implica forzosamente que tengamos una oportunidad, una situación en donde la mayoría de las cosas eh, pues implica entre la mayoría el poder tener y obtener ciertas concesiones por parte o de manera gubernamental para poder regular la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Y bueno, la prohibición está, pero lo cierto es que, como les decía hace un momento, hay algunas permisiones a través del servicio de concesión. Provisión misma que no impide el desarrollo de otras formas lícitas para su aprovechamiento. Es de observarse, sin embargo,
que este procedimiento surgido de experiencias y complejas históricas reduce tremendamente el atractivo de inversiones extranjeras en nuestra patria. Pero la integridad nacional exige a veces sacrificar la riqueza en aras de la seguridad, y en esta parte es el objeto del por qué se prohíbe a los extranjeros el enajenar tierras. Es porque de alguna manera se trata de que la inversión que provenga para detonar el Producto Interno Bruto en base al tema turístico sea de inversión nacional y no a través de inversión extranjera, que eso en realidad es un es un es una forma de poder establecer, entre otras cosas, eh, una especie de candado para la inversión nacional, es decir, que los estados, en este caso el estado mexicano, pues tenga la oportunidad, ¿no? Que esa es la realidad, tenga la oportunidad de poder, entre otras cosas, establecer la inversión nacional por encima de la inversión extranjera. Aún y a pesar de que la inversión nacional no sea tan grande como lo representa la inversión extranjera directa. ¿Y por qué digo que no sea tan grande? Porque también el hecho de que la inversión no sea tan grande también implica salarios y oportunidades laborales menores que la que sí te ofrecería una inversión extranjera. No es porque no se quiera, y esto lo quiero dejar muy en claro, no es porque no se quiera, sino porque en realidad lo que estamos teniendo es una base fundamental de que el Estado mexicano preserva las zonas naturales de explotación, ya sea turística o económica, para la inversión nacional, que eso implica una especie de proteccionismo para los que vivimos en México, para los nacionales. Y bueno, aquí podremos hablar de diferentes mexicanos que han invertido en el sector hotelero. O en algún sector restaurantero, de aventuras, bueno, es decir, algún otro tipo de experiencia, pero que de alguna manera se preserva ese derecho a la oportunidad de que los mexicanos pues tengan un acervo, de que los mexicanos tengan una, una situación um, una situación que implica el favorecer la inversión nacional en contra de la extranjera, aún y a pesar de que pues no se detone a que se quisiera lo máximo de estas zonas turísticas. Vean, la zona prohibida se mide de las fronteras partiendo de la línea divisoria establecida por los tratados de límites y en las costas partiendo de las playas. Debemos entender por playas las partes de la tierra que, debido a la marea, cubre y descubre el agua hasta los límites de mayor flujo anual. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son las disposiciones jurídicas aplicables en materia de los extranjeros? ¿Cuáles son las leyes que, en pocas palabras, van a estar regulando el tema de los extranjeros? Vamos a ver esta primera parte. Dice lo siguiente: nuestra Constitución política faculta al Congreso para dictar leyes sobre la condición jurídica de los extranjeros. El artículo 73, fracción 16 de la Constitución política, y al Ejecutivo a promulgarlas y ejecutarlas, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia a través de reglamentos, acuerdos y decretos, de acuerdo a las facultades que establece el artículo 89 de la Constitución. Y en ese tenor, podremos decir eh, que de alguna manera el texto constitucional no solamente habla acerca del 27 o del artículo 27 para la cuestión de los extranjeros,
sino que también por consiguiente, ¿no? Estaremos hablando de una situación que implican más artículos constitucionales. Y en este caso, pues tenemos los siguientes, ¿no? En ese sentido, podremos establecer que de alguna manera los diferentes artículos constitucionales pues también prevén la cuestión de los extranjeros. Y esto fue o deriva del gran proteccionismo que en realidad implicó la Constitución de 1917, que fue, en pocas palabras, pues en gran parte redactada, o por lo menos guiada por el presidente Venustiano Carranza, un constitucionalista para aquella época muy consagrado y reconocido, en donde pues había ciertos vacíos en el texto constitucional de la Constitución del 57 que sí le daban la apertura a la inversión extranjera en proporción mayor a la preferencia de la inversión nacional. Esto por consiguiente pues generó muchos problemas, ¿no? Muchas problemáticas que bueno, al final de cuentas dieron lugar a que el Estado mexicano en la Constitución del 17 estableciera ciertas limitantes para los extranjeros, lo cual me parece desde mi perspectiva fabuloso porque se implementó o ya se tenía la visión desde hace un centenar de años que era preferible que la inversión fuera nacional y no extranjera. Bueno, con el paso del tiempo, de alguna manera, esta idea que se fraguó por ahí del año 1917, pues esta idea iba en contra de las prácticas globalizantes, ¿no? Porque hoy las prácticas globalizantes lo que te dicen es que primero debe de existir la inversión extranjera y posteriormente a eso, ¿no? Y posteriormente a eso, lo que debe de existir es la inversión nacional, lo cual, pues como les decía, pues entre otras palabras, la parte que el texto constitucional no, pues pues no preveía en aquel entonces y que, bueno, ahora tampoco lo prevé, pero, ¿no? Ahora tampoco lo prevé, pero, eh, pues al menos la realidad fáctica, pues ha generado, entre otras cosas, que, que el Estado, pues que el Estado en realidad tenga cierta preferencia hacia la cuestión de los derechos mexicanos. Pero bueno, no está limitado aún así el tema de los extranjeros. Y vamos a ver qué dice la siguiente página. Vean, dice, las leyes mexicanas, incluyendo las que se referían al Estado y con capacidad de personas, se aplican a todos los habitantes de la República, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en ella o sean transeúntes, en el artículo 12 de la Constitución. Eh, los extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga la Constitución o el capítulo primero de la Constitución, con las restricciones que la misma impone. ¿Qué nos dice el artículo primero y las garantías? Te dice que los extranjeros también gozan de los derechos humanos una vez que estén dentro del territorio nacional. Es decir, no por el hecho de que sean extranjeros, el derecho no los va a proteger. Por el contrario, el derecho siempre va a estar protegiéndolos en todo momento. Y pues esto implica en realidad que el Estado de Derecho siempre va a estar velado por la Constitución. Y en ese sentido, cualquier extranjero que esté dentro del territorio nacional, aún y a pesar de que no sea naturalizado, el extranjero es protegido en base a esos derechos humanos que se empiezan a regular. Y bueno, ahora vean esta parte. Solo la ley federal puede modificar y restringir los derechos civiles que gozan los extranjeros. En consecuencia, la ley de nacionalidad y naturalización y las disposiciones de los códigos civil y del Código Civil el Código Civil el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal sobre esta materia tienen un carácter de federales y son obligatorios en toda la Unión, que eso es algo muy importante. El Código de Procedimientos de la Ciudad de México, en base a la Ley de Nacionalización y Naturalización,
tiene aplicación en vigor en problemas de esta naturaleza en todo el territorio nacional. Entonces, es otra legislación que se anexa para la protección de extranjeros. Ahora vean esta parte. La admisión al país de un extranjero lo obliga a cumplir estrictamente con las condiciones que se le fijen en el permiso de internación y las disposiciones que establecen las leyes respectivas. ¿Quiénes son extranjeros? Porque eso es la primera parte que teníamos que estar regulando, ¿no? ¿Quién, o cómo lo considera el derecho a un extranjero? Y nos dice lo siguiente: extranjero es toda persona que no es nacional de un estado. Es importante este concepto porque las leyes de todos los países siempre tratan con más benevolencia a sus nacionales que a quienes no lo son. Bien por costumbre, bien por razones históricas o de reciprocidad, englobamos en este concepto de extranjero tanto a las personas físicas como a las morales. Entonces tenemos aquí, ¿quiénes son las personas físicas extranjeras? Para nuestras leyes son extranjeros los que no sean mexicanos por nacimiento o por naturalización, pero les reconoce el derecho a gozar de las garantías individuales que otorga nuestra Carta Magna o con las restricciones y condiciones que de ella misma establece. De acuerdo al artículo 30, al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 1, 2, 6 y 30 de la Ley de Naturalización y Nacionalización. Dice, es necesario precisar, ¿no? Es necesario precisar la condición jurídica de los extranjeros en nuestro país, pues su presencia dentro del territorio nacional es consecuencia del movimiento migratorio. Entendido como tal el tránsito internacional de extranjeros nacionales, ya sea de entrada o de salida, así como del tránsito fronterizo de aquellos, ¿no? Que el artículo 63 del reglamento. Ahora, eh, vean esta parte, chicos. Sobre esta situación, pues la primera aclaratoria es, ¿quiénes son extranjeros? Aquellos que no son mexicanos. Toda aquella persona que no sea mexicana por nacimiento, por naturalización, se considera extranjero. Y ahora, ¿qué sucede? No por el hecho de que sea extranjero, pues quiere decir que no, que la Constitución o que el derecho mexicano no le va a otorgar ciertas garantías o ciertas protecciones. O sea, una cosa es que sea extranjero y otra cosa es que el Estado mexicano, pues, le quite esos derechos que eh, eh, legalmente, pues que legalmente son personas y que jurídicamente pues se les debe de proteger en ese sentido. Y bueno, y eso también implica u obedece a, a situaciones que podríamos llamar como, como necesidades, ¿no? Porque al final de cuentas, un extranjero llega a este país también por una necesidad, ¿no? Y esa necesidad, en realidad, podríamos hablar que de alguna manera la necesidad implica, entre otras cosas, ¿no? La oportunidad, ¿no? La oportunidad de tener la condición, ¿no? De tener la condición de, de, de llegar a un país para suplir esa necesidad. Comúnmente nosotros le decimos a esa necesidad, o comúnmente nosotros le llamamos a esa necesidad, eh, la cuestionante que implica, ¿no? Entre otras cosas, eh, eh, el de poder satisfacer ya sea por medio del trabajo, eh, por medio de
por medio de a lo mejor un familiar, ¿no? A lo mejor una cuestión familiar, a lo mejor para incluso mejorar o intentar tu condición de vida. La migración es válida en cualquier perspectiva. No estamos hablando de que sea limitante, por el contrario, la migración implica de alguna manera o de alguna forma el poder tener esta oportunidad de tratar de satisfacer esa necesidad en base a la perspectiva de cada nacional, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas emigran por una cuestión de trabajo. Las personas, incluso migrantes que van de Centroamérica hacia Estados Unidos, van por una cuestión de trabajo. Otros van a reunirse con sus familiares. Incluso en el caso de México, muchos llegan aquí no por una cuestión de trabajo, simplemente porque este país les ofrece mejores condiciones que su propio país, ¿no? Que en este caso, pues, es tratar de salir de lo cotidiano para llegar a un país que te acoja. Y esto implica, de alguna manera, tomar decisiones, ¿no? Porque no es lo mismo tener una cultura nacional en base a diferentes perspectivas y paradigmas y llegar y tratar de acomodarte en una estructura de la cual no conoces, pero que de alguna forma implica forzosamente el tener, pues, esta nueva perspectiva de las cosas, esta nueva perspectiva de vida en base a lo que tú, pues, al final de cuentas vas teniendo. Y esto, pues, es una necesidad de manera constante para los nacionales, ¿no? Ahora vean esta parte, dice, es necesario precisar la condición jurídica de los extranjeros en nuestro país, pues su presencia dentro del territorio nacional es consecuencia del movimiento migratorio. Las calidades de extranjeros son diversas en nuestro derecho positivo. Derecho positivo es el derecho escrito que ustedes conocen. Pero nadie podrá tener dos características o calidades migratorias simultáneamente, que es el artículo 58 de la Ley General de Población. Así observamos de las siguientes. Primero, ¿qué es una persona no inmigrante y qué es una persona inmigrante y qué es un inmigrado? Y aquí nos da las definiciones de acuerdo a esta Ley General de Población. Y vean lo que dice. No inmigrante, ¿no? Él es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente dentro de alguna de las siguientes características: turista, transmigrante, visitante, consejero, asilado político, estudiante, visitante distinguido, visitante local. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no es inmigrante aquella persona, pues, en teoría, que tramitó su pasaporte, que tramitó su visa y que entra al territorio de un país. ¿Por qué no es inmigrante? Porque cumplió con todos y cada uno de los requisitos que la ley establecía para poder internarse en un país determinado. Y esto genera de alguna manera cierta consecuencia, que es que de manera legal puede estar dentro del territorio nacional, puede gozar de los derechos de los cuales la Constitución le otorga y también, en dado caso, pues pueda enajenar bienes o en un segundo supuesto, pues pueda también crear o generar un patrimonio aquí. Entonces, viene esta parte, ¿no? Es decir, tú te internas, pero también dependiendo del uso, ¿no? Si eres estudiante, pues solamente estudiar. Si eres visitante distinguido, es decir, el Estado te otorga esa distinción a manera de que llegues al territorio. Si es un asilado político, cuando en tu país corre el riesgo de que llegues a perder la vida. Es decir, existen diferentes condiciones para esta situación. Ahora, ¿qué es un inmigrante? Dice, es el extranjero que se interna legalmente en el país hasta por 5 años con el propósito de radicarse en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado. Y dentro de alguna de las siguientes características, puede ser rentista, inversionista, profesional, empleado de confianza, científico, técnico, familiar, ¿no? Es decir, cuando de alguna manera ya tienes un objetivo específico, ya no vas solamente por una estadía temporal, ya tu estadía, pues forzosamente implica que te encuentres dentro de un territorio porque también vas a cumplir con una función y esa función precisamente es la que vamos a estar llevando a cabo. Y esto, pues entre otras cosas, eh, eh, genera que el Estado le reconozca esa calidad de cumplir ese fin específico, porque de antemano sabe que es una persona que no lleva pues ciertas o malas intenciones, ¿no? Para poder hacer o estar dentro de un país, sino que genera una dinámica diferente a las personas indocumentadas. Pero bueno, ahora, ¿quién es el inmigrado? ¿No? ¿Quién es el inmigrado? Inmigrado es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país, de acuerdo a la ley, al igual al artículo 52 y 53 de la Ley General de Población. Al individuo a quien legislaciones extranjeras atribuyan dos o más nacionalidades distintas,
de la mexicana, que se le considera para todos los efectos que debe tener lugar dentro de la República, como de una sola nacionalidad, que será la del país en donde tenga su principal residencia habitual. Y si no reside en ninguno de los países cuya nacionalidad ostenta, se estimará como de nacionalidad aquel en el que, según las circunstancias, aparezca más íntimamente vinculado. Que eso también implica otra situación, ¿no? Es decir, cuando una persona, ¿no? Digamos que ya está dentro de un territorio, y este territorio, por los años que tiene aquí viviendo, por la diferente dinámica que va llevando, pues ya lleva mucho tiempo aquí radicando. ¿Y eso qué implica? Bueno, no solamente implica que ya lleve mucho tiempo radicando, también implica, entre otras cosas, que el Estado de alguna manera le dé o le pertenezca la oportunidad de poder generar pues ciertas condiciones para su propia residencia, ¿no? Ciertas condiciones pues que implican, entre otras cosas, el poder estar estableciendo criterios de oportunidad, criterios en donde se tenga eh, esta, eh, esta territorialidad, ¿no? De tener entre otras cosas, eh, la facultad legal de estar dentro de un país por el tiempo que de alguna manera ya lleva en él, ¿no? Cuando ya se ha establecido aquí, cuando ya pues tiene su residencia, ya tiene su casa, ya pues, incluso puede o pudo haber procreado hasta familia, es decir, son muchas directrices que se van tornando en base a ese sentido, ¿no? Como se van dando las situaciones. Ahora, las personas que conforme a las leyes mexicanas tengan la nacionalidad mexicana y al mismo tiempo otro Estado les atribuya una nacionalidad extranjera, podrán renunciar a la primera por escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o por conducto de un representante diplomático consular mexicano, si son mayores de edad y tienen su domicilio en el extranjero, pero no podrán hacerlo cuando México se encuentre en estado de guerra. Podrán asimismo optar por la nacionalidad mexicana, en cuyo caso deberán renunciar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a su otra nacionalidad, o poseer o usar cualquier título de nobleza otorgado por un gobierno extranjero, si lo tuviera, ¿no? Un título de nobleza quiere decir que sea un rey, un príncipe, un duque, un monarca, algún título que le dé cierta superioridad de manera genérica. Tenemos lo siguiente. En ese sentido, ¿no? Pues el sujeto tiene que renunciar a esa segunda nacionalidad o tercera nacionalidad. Hay personas que les gusta tener muchas nacionalidades, ¿no? O residencias, pues, de alguna manera para tratar de estar en un país y en otro al mismo tiempo. Pero bueno, eso también implica ciertas complicaciones o ciertas dificultades. No es, pues de alguna manera tan sencillo el poder estar teniendo este tipo de incursiones al final de cuentas pues en el estado mexicano. Pero bueno, te dice, bueno, hay que renunciar a ciertas nacionalidades, no puedes estar teniendo pues ciertas actuaciones, tienes que renunciar a alguna de ellas, y eso mismo va a estar generando que el Estado mexicano te dé esa oportunidad de poder ingresar a un territorio. Ahora, dice, se presume, mientras no haya prueba en contrario, que el niño expósito allá en el territorio mexicano o nacido en este, pues es pocas palabras mexicano. Es decir, a lo mejor tus papás son extranjeros, pero si naces dentro del territorio, pues ya como tal, pues eres mexicano. Ahora, ¿quiénes son las personas morales extranjeras? Ya vemos en pocas palabras, las personas físicas son las que, pues en teoría existen, eh, las que se están generando una oportunidad. Debe de estar,
debe de estar teniendo una oportunidad, ¿no? de tener, eh, ¿cómo explicarlo? De tener eh, eh, una calidad en donde el sujeto pues existe corporalmente en la manera física, pero en la manera moral estamos hablando de que existen, por ejemplo, empresas que provienen del extranjero, pero que también de alguna forma van a querer llegar a estar dentro del territorio nacional para también generar una vida, a lo mejor invertir en algún propósito en específico, como puede ser tener una producción mayor, bueno, pueden tener diferentes alcances, pero al final de cuentas, esos alcances van a estar teniendo una directriz en base a la empresa. La empresa lo que busca, entre otras cosas, pues es tener una mayor captación de dinero, una mayor realidad, un mayor número de producción y por obviedad también un mayor número de ganancias, que pues al final de cuentas es una persona moral. O bien puede ser una persona, una asociación civil, a lo mejor una asociación civil que tiene fines más de ayuda, puede ser que tenga una trascendencia internacional, como por ejemplo aquí hablaré acerca de una organización internacional que por ejemplo vela por el tema del medio ambiente, que es Greenpeace, ¿no? Esta gran institución, esta institución pues que implica de alguna manera el estar teniendo actividad eh, eh, una actividad que genere, ¿no? Un cambio ambiental en todo el planeta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, pero esta persona extranjera pues va a tener un fin en específico en México, ¿no? A lo mejor proteger bosques o a lo mejor ir en contra de las inversiones turísticas, es decir, puede tener diferentes efectos, pero ¿qué sucede? Esas son las personas morales extranjeras, aquellas que no existen corporalmente, pero sí existen a través del derecho, las sociedades, ¿no? En pocas palabras, las sociedades, ¿no? Es decir, no existen corporalmente, actúan a través de un representante legal o un apoderado legal y su acta de nacimiento es su acta constitutiva. Y entonces, ¿qué sucede? Las personas morales también tienen una nacionalidad y ahí mismo dentro del acta constitutiva se debe establecer dónde surgieron, ¿no? En este caso, a lo mejor si es mexicana, si es venezolana, si es inglesa, si es holandesa, debe de venir de dónde proviene o la empresa. Ahora vamos a ver qué nos dice aquí el texto. Dice lo siguiente. En nuestro derecho son sumamente importantes las personas morales porque en ellas se finca primordialmente el desarrollo. No sé qué es. Bueno, creo que tuve ahí un problema. Pero bueno, básicamente lo que sucede, bueno, las empresas, ¿no? Las empresas son las que en teoría llevan a cabo el desarrollo de los países. Híjole, no sé qué me abrió. Vamos a darle atrás. El desarrollo de los países. ¿A qué me quiero referir? Una empresa es la que literalmente llega a invertir a un país determinado. Normalmente no invierten las personas físicas. Y digo normalmente, pero no quiero decir que no lo hagan, o sea, sí lo pueden hacer. Pero normalmente quienes sí están pues con mucha frecuencia invirtiendo son, entre otras cosas, eh, las empresas, ¿no? Estas empresas que de alguna manera pues tienen sus inversiones eh, en base en base a en base a su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, por ejemplo, aquí nosotros tenemos a Audi, tenemos a Grupo FEMSA, que es Grupo Coca-Cola, tenemos a Ford, tenemos a Chrysler, estas grandes o importantes empresas que no son mexicanas, ¿no? Por ejemplo, Ford y Chrysler son de origen estadounidense, Volkswagen es de origen alemán, el Grupo FEMSA, bueno, también es de otro país. Al final de cuentas, ¿qué sucede? Bueno,
El hecho, ¿no? El hecho de que estén en este territorio, pues también implica que ellas van a detonar una actividad económica importante y el desarrollo económico hoy en día se detona o se desarrolla en base, ¿no? En base a estas, pues estas particularidades, a estas personas o estos individuos que llegan, invierten, generan empleos y promueven la economía en el caso mexicano y ellos también van a obtener pues ciertas ganancias en ese tenor. Ahora bien, esa parte dice primordialmente el desarrollo de la economía. La política legislativa de proteccionismo a los nacionales es más pronunciada respecto de estas entidades que respecto de las personas físicas, pues la pretensión de estas medidas es propiciar y alcanzar un grado suficiente de solidez y productividad del capital mexicano. Son personas morales, la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidos por las sociedades civiles, mercantiles, los sindicatos o asociaciones profesionales y demás que establece la ley en el artículo o en la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. Las sociedades cooperativas o mutualistas, ¿no? Las asociaciones distintas a numeradas que propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidos por la ley. ¿Y a qué me quiero referir? Pues, entre otras cosas, todas estas agrupaciones que nos están mencionando en este caso el artículo son literalmente agrupaciones o sujetos de derecho o personas morales extranjeras, que son prácticamente pues, sociedades, ¿no? O sea, las sociedades, entre otras cosas, son literalmente situaciones que implican este derecho magno, ¿no? Es decir, la trascendencia del derecho hoy extranjero no se limita a una perspectiva común, sino estamos hablando de una perspectiva de manera distinta o diferente. Y esto podríamos decir que va a estar, entre otras cosas, generando eh, pues al final de cuentas la detonación económica de un país en específico, ¿no? O sea, ningún país hoy en día puede en realidad poder decir yo soy autosuficiente, yo vivo gracias a lo que yo genero, no, ningún país hoy puede decir eso, por el contrario, la mayoría de los países lo que tenemos hoy, lo que tienen hoy, pues es precisamente esto, es decir, precisamente el tenor de las actividades en materia, pues en materia comercial. Ahora dice, nuestro derecho sigue un camino diferente para determinar la nacionalidad de las personas morales, tomando en consideración el régimen jurídico del Estado conforme en el que se organizan y el domicilio legal de las mismas, de tal manera que solo personas morales de nacionalidad mexicana, las que se constituyen conforme a las leyes de la República y que tengan en ella su domicilio legal, el artículo 5. De esta guisa serán extranjeras todas las entidades de este tipo o que organicen conforme al derecho positivo mexicano o no tengan dentro del territorio nacional su domicilio legal. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración. Sin embargo, cuando realicen actos jurídicos dentro de una determinada circunscripción, se considerarán domiciliados en el lugar donde lo hayan ejecutado. En todo, en cuanto a esos actos se refiera, las sucursales operan en los lugares distintos a donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de sus obligaciones contraídas por las mismas sucursales, ¿no? Que esto quiere decir, si en un país o una empresa es de algún lugar extranjero, pues esto implicaría, entre otras cosas, la oportunidad de tener que decir que de aquel país es dicha empresa. Pero ¿qué sucede si viene y se establece en México? Por ejemplo, la Bocho, ¿no? Que es de origen alemán, pero cuando llega a México, ¿qué sucede? Bueno, aquí en México, si llegara a tener un problema, no vas a ir hasta Alemania para poder requerirlo, sino que lo vas a requerir para que cumpla con su obligación en este o en el domicilio que haya establecido para estar trabajando en funciones en ese territorio. Aquí es donde estará respondiendo
a esas necesidades, que eso también implica pues un valor de manera trascendental y de manera importante en las actuaciones de los casos. Pero bueno, y bien, como podrán darse cuenta, es una legislación bastante amplia, ¿no? Es decir, los tampoco tienen competenciales, ¿no? Hay ciertas restricciones. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.